En el mundo del entretenimiento, el brillo de la fama casi siempre viene acompañado de sombras. Y cuando hablamos de BTS, no hay dudas de que conquistaron una luz tan intensa que iluminó cada rincón del planeta, pero que también despertó miradas de envidia, críticas abiertas e incluso desprecio velado. El grupo pasó de pequeños escenarios en Corea del Sur a convertirse en un fenómeno global, rompiendo récords, arrastrando multitudes y ganando premios que antes parecían inalcanzables para artistas no occidentales. Sin embargo, en medio del reconocimiento, la idolatría y la devoción de millones de fans apasionados, siempre hubo quienes no veían al septeto con buenos ojos. Algunos demostraron su antipatía de forma explícita, con comentarios ácidos, mientras otros prefirieron adoptar una postura más sutil, dejando escapar miradas atravesadas o frases cargadas de ironía. Esta no es la primera vez que hablamos de celebridades que no simpatizan con BTS. En la parte anterior ya mencionamos nombres que generaron revuelo, pero la lista está lejos de terminar. Con cada nuevo éxito del grupo, nuevas barreras fueron derribadas y con ellas llegaron también nuevas críticas. En esta segunda parte, vamos a sumergirnos aún más en ese universo de rivalidades, prejuicios y desconfianzas, revelando momentos en los que figuras de la música, el cine e incluso de los medios intentaron disminuir la grandeza de BTS. Prepárate, porque algunas historias pueden sorprenderte y otras te van a dejar indignado. El primer punto que llama la atención son las radios estadounidenses. Cuando BTS comenzó a ganar espacio en Estados Unidos, una de las mayores dificultades que enfrentaron fue el prejuicio de ciertos locutores. Muchos presentadores de programas populares simplemente no podían aceptar que un grupo coreano estuviera compitiendo de igual a igual con artistas estadounidenses. Hubo ocasiones en que los nombres de los integrantes fueron ridiculizados al aire, con bromas sobre lo difíciles que eran de pronunciar o sobre su acento al hablar inglés. En otros momentos, se burlaron de las letras en coreano, insinuando que canciones que no fueran cantadas en inglés no deberían estar en la cima de las listas. Este tipo de actitudes no solo irritó profundamente a los fans, sino que también expuso un problema mayor: la xenofobia aún muy presente en la industria musical internacional. Pero los ataques no vinieron únicamente de Occidente. Dentro del propio universo del K-pop, BTS también enfrentó miradas desconfiadas. Algunos idols de grupos rivales llegaron a burlarse de las coreografías de los chicos, insinuando que eran demasiado simples o que carecían de originalidad. Otros, en entrevistas o en los bastidores, dejaron escapar comentarios sugiriendo que el éxito de BTS provenía más de la suerte que del talento. Aunque rara vez esos episodios se asumieron públicamente, las redes sociales siempre terminaban revelando fragmentos de videos, expresiones y declaraciones que echaban más leña al fuego. El fandom, atento a cada detalle, no dejaba pasar nada, y cualquier señal de desdén rápidamente se convertía en motivo de intenso debate. Un nombre que siempre aparece cuando se habla de polémicas y rivalidades es Kanye West. El rapero, conocido tanto por su genialidad musical como por su temperamento explosivo, habría mostrado incomodidad con el crecimiento meteórico de BTS. Aunque nunca lanzó un ataque directo, rumores de bastidores indicaban que no entendía cómo un grupo extranjero lograba superar a artistas estadounidenses en los rankings más prestigiosos del mundo. Ese supuesto malestar lo habría llevado a evitar mencionar a BTS, algo que para muchos sonaba como una negativa a reconocer su importancia. Considerando que siempre fue alguien obsesionado con récords y posiciones destacadas, no es difícil imaginar que ver a 7 jóvenes coreanos ocupando los primeros lugares haya afectado su ego. Pero quizás una de las situaciones más comentadas involucra a un actor de Hollywood famoso por sus comedias románticas. Durante una entrevista, afirmó que bandas fabricadas, como BTS, difícilmente tendrían longevidad. El comentario, hecho con tono de desdén, no pasó desapercibido y rápidamente fue interpretado como una crítica directa al septeto. Lo curioso es que años después, mientras la carrera de ese actor ya no tenía el mismo brillo de antes, BTS seguía dominando la escena mundial, demostrando que su predicción estaba completamente equivocada. Esa frase envejeció mal y hasta hoy es recordada como ejemplo de cómo muchos subestimaron la fuerza y la resiliencia del grupo. Y no podemos olvidar las premiaciones internacionales. En varios eventos, las cámaras captaron expresiones incómodas de artistas, mientras BTS subía al escenario a recibir premios. Sonrisas forzadas, aplausos tímidos o incluso miradas de desprecio fueron interpretados como señales de irritación. Muchos creen que, al conquistar trofeos que antes eran casi exclusivos de cantantes occidentales, los chicos despertaron antipatía. Al fin y al cabo, BTS rompió barreras históricas y mostró que ya no existía un único dueño de la industria musical global. Esa ruptura de paradigmas inevitablemente incomodó a quienes estaban acostumbrados a dominar el escenario sin competencia internacional. Además,
Hubo episodios en que presentadores de programas de televisión hicieron comentarios desafortunados sobre los chicos, desde bromas sobre su apariencia hasta insinuaciones de que no podrían sostenerse sin el apoyo masivo de los fans. Esas declaraciones revelaron cuánto el grupo aún era subestimado por algunos sectores de los medios. Sin embargo, lo más impresionante fue la forma en que BTS enfrentó todo esto. En lugar de responder directamente a las provocaciones, siempre eligieron el camino del silencio y la dedicación. Continuaron trabajando duro, lanzando música de calidad y presentándose con actuaciones impecables, demostrando en la práctica que ningún comentario malintencionado sería capaz de derribarlos. Ese comportamiento de los chicos terminó convirtiéndose en una lección no solo para los fans, sino también para la propia industria. Mientras algunos se ocupaban en criticar, BTS seguía acumulando récords, llenando estadios, vendiendo millones de álbumes y ganando premios en diversas partes del mundo. Cada crítica parecía servir solo como combustible para que ellos subieran aún más alto. Lo más curioso es que con el tiempo, algunos de esos críticos terminaron cambiando de postura. Ciertos artistas que en el pasado se burlaron o mostraron desprecio, más tarde intentaron acercarse al grupo, reconociendo el impacto que tuvieron en la música mundial. Eso prueba que el éxito de BTS no solo rompió barreras, sino también resistencias, obligando incluso a los más escépticos a reconocer su importancia. Al final, lo que queda claro es que cuanto mayor es el éxito, más larga también es la lista de haters. BTS conquistó lo imposible, pero eso no los blindó de las críticas. Aún así, la manera en que enfrentaron el rechazo y el desprecio se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Transformaron cada piedra lanzada en combustible para seguir adelante, mostrando que la verdadera grandeza no está en agradar a todos, sino en seguir creciendo a pesar de las adversidades. Cuando miramos la trayectoria de BTS, es imposible no notar el contraste evidente entre el amor incondicional de millones de fans y el desprecio, muchas veces silencioso, de ciertas figuras de la industria. Esa dualidad hizo la historia del grupo aún más fascinante, porque mostró que en medio del brillo de la fama, también existían obstáculos invisibles que venían no solo de la presión de trabajar en un ritmo insano, sino también de la resistencia, de quienes no aceptaban ver a un grupo coreano conquistar espacios que antes parecían reservados únicamente a artistas occidentales. Es importante recordar que el éxito de BTS no ocurrió de la noche a la mañana. Cada escenario conquistado, cada premio recibido y cada récord roto fueron resultado de años de esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo. Y precisamente por eso, cuando las críticas y los ataques venían de locutores, presentadores de TV o incluso de otros artistas, la herida parecía aún más profunda. ¿Cómo puede alguien intentar disminuir a un grupo que ya había demostrado repetidas veces su valor? Los ARMY, siempre atentos, fueron parte fundamental de esta historia. A cada comentario malintencionado, surgían oleadas de defensa en redes sociales, hashtags en tendencia mundial y campañas que mostraban que BTS nunca estaba solo. Gracias a la fuerza de ese fandom, muchas actitudes prejuiciosas fueron expuestas y criticadas. Algunas radios, después de sufrir boicots y presión, tuvieron que disculparse públicamente. Ciertos presentadores, tras perder audiencia y credibilidad, se retractaron de sus palabras. Ese es el poder de BTS, aliado al poder del ARMY, una unión que no se limita al escenario, sino que resuena en cada espacio donde el grupo es irrespetado. Pero tal vez lo más impresionante de todo sea la postura de los propios integrantes. En ningún momento alimentaron rivalidades públicas, respondieron ataques con ataques o buscaron venganza contra quienes los criticaron. Al contrario, siguieron adelante con una elegancia rara en el mundo del entretenimiento. Transformaron cada crítica en energía para trabajar aún más, cada mirada despectiva en motivación para subir más alto. Ese tipo de comportamiento no solo preservó la imagen del grupo, sino que también mostró al mundo que la grandeza de un artista no se mide por el número de premios o ventas, sino por la forma en que reacciona frente a las adversidades. Hoy, al observar el lugar que BTS ocupa en la historia de la música, es evidente que todas aquellas voces que intentaron disminuir su importancia ya se convirtieron en ecos distantes. El grupo no solo conquistó el respeto de la industria, sino que también redefinió los límites de lo que es posible para artistas que vienen de fuera del eje occidental. Abrieron puertas para una nueva generación de músicos coreanos y demostraron que la música, al final de cuentas, es un lenguaje universal que va mucho más allá de las barreras lingüísticas o culturales. Y si algunas celebridades todavía insisten en no gustar de BTS, el impacto de eso ya no tiene el mismo peso, porque la verdad es que la relevancia del grupo habla por sí sola. Los números, los récords, los conciertos agotados y principalmente la conexión emocional con millones de fans en todo el mundo son pruebas vivas de que nada, absolutamente nada, logró detener esta trayectoria.
Por eso, al pensar en todos los momentos en que fueron blanco de burlas, críticas y miradas de desprecio, podemos decir que al final BTS venció 2 veces. La primera, cuando mostró al mundo el poder de su música, y la segunda, cuando probó que no necesitaba la aprobación de todos para brillar. Porque la verdadera victoria de BTS nunca fue conquistar celebridades o críticos, la verdadera victoria fue conquistar corazones. Y tal vez sea exactamente eso lo que tanto incomoda a algunos artistas. Darse cuenta de que BTS no necesitó adaptarse a las reglas del mercado para llegar a la cima. Crearon sus propias reglas, cambiaron la lógica de la industria y demostraron que un grupo coreano podía ser tan o más relevante que cualquier otro artista del planeta. Esa es la esencia de su éxito y también la razón por la que siguen siendo blanco de envidia, pero también de admiración, incluso de aquellos que algún día se atrevieron a dudar de ellos. Al final, la historia de BTS no es solo sobre música, es sobre resistencia, valentía y autenticidad. Es sobre 7 jóvenes que, aun enfrentando críticas de locutores, artistas rivales, raperos consagrados o actores de Hollywood, continuaron creyendo en sí mismos y entregando lo mejor de su arte. Y es sobre millones de fans que nunca dejaron de apoyarlos, defenderlos y amarlos incondicionalmente. Entonces, cuando pregunten si todavía existen celebridades que no simpatizan con BTS, la respuesta puede ser sí, pero lo más importante es que, incluso frente a toda esa resistencia, el grupo siguió firme, transformó críticas en combustible y, al final, escribió una de las historias más inspiradoras de la música mundial. Una historia que no termina aquí, sino que sigue escribiéndose con cada nueva canción, con cada nuevo escenario y con cada nuevo corazón conquistado.